Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es día 3, martes de septiembre. Vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan acceder al seminario y daremos comienzo al mismo. Tardaremos nada, poquito, 15 minutitos haciendo un resumen de la jornada de ayer, un poquito el verano, cómo ha ido evolucionando los mercados financieros y daremos nota principalmente del mercado Forex, que es donde más movimiento hay, los índices y las materias primas. Como siempre, confirmarme por favor que se escucha correctamente el audio y que ahora mismo lo que tienen en pantalla es la cabecera de Morning Meeting Apertura de Mercado Europea. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Básicamente hemos iniciado la semana con la apertura de todas las plazas europeas en negativo, aunque la jornada de ayer fue un poquito de impasse teniendo en cuenta que fue el Día del Trabajador, el Labor Day en Estados Unidos y que no abrieron los mercados. Nos hemos encontrado un inicio del martes con caídas generalizadas, en este caso en las plazas europeas que vienen arrastrando caídas en Asia, principalmente por las tensiones entre China y Hong Kong, el gobierno de Hong Kong y la sede central, digamos, de China. Y aparte, pues lógicamente hoy empieza el proceso para intentar evitar de alguna manera en el Parlamento británico que Boris Johnson cumpla o tenga la posibilidad de cumplir esa promesa de realizar un Brexit duro, cueste lo que cueste. Tenemos frente a nosotros una semana crítica en Reino Unido porque ya no solo toda la oposición, sino también algunos de los propios diputados del Parlamento conservador, ¿vale? Que son el mismo partido que el actual primer ministro Boris Johnson, que no están de acuerdo con esa estrategia de aplicar el Brexit duro. Entonces, en la jornada de hoy tendrán escasas horas lo que dure la sesión para intentar hacer una propuesta de ley que permita retrasar o intentar buscar alternativas a la implantación única de un Brexit duro el 31 de octubre. Aparte de que eso requiere que la reina Isabel II, como jefa del Estado, en este caso igual que el rey de España aquí, pues acepte y firme esa propuesta de ley para que luego se pueda aplicar. El problema está que después, entre el día 9 y el día 12, Boris Johnson tiene la intención de suspender el Parlamento para evitar que se pueda implantar esa ley. Por lo tanto, prácticamente estaríamos entrando en un proceso de bastante tensión a nivel interno en Reino Unido y, lógicamente, por extensión al resto de la Unión Europea de cara a la Unión Europea, a una salida del ámbito comunitario de Reino Unido. Aparte hay que tener en cuenta que a inicios de enero, si se diera el caso del Brexit duro,
habría una revisión para ver si hay una posibilidad de ir desacelerando esa salida dura y por lo tanto evitar que, como estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Que es donde nos vamos a centrar en el mercado Forex, vemos como por un lado frente al dólar, la libra es de lo que más está cayendo, es decir, la cotización del dólar libra está ya por debajo del dólar 20 y por el lado de la libra como divisa base vemos cómo está incrementándose buscando paridad tanto con el dólar como por supuesto con el euro. Esto solamente en la sesión de hoy y vemos además cómo en el caso del yen frente a la libra, que es, vemos en todos los casos en rojo, es la libra, la divisa que más está cayendo con el resto de pares principales, pues estamos viendo cómo el yen está siendo en el mercado Forex de refugio. En el caso del yen a la derecha prácticamente está en los rangos más positivos de subida o de apreciación del yen japonés, mientras en el caso de la libra todo lo contrario. En el caso del dólar, pues básicamente está un poquito en tablas, teniendo en cuenta que en los extremos en los que se encuentra suelen ser en los pares con divisas emergentes, ¿no? Bueno, de menos calado, digámoslo así. Muy bien, una vez comentado esto, pues, ¿qué es lo que tenemos en Europa? Como he comentado inicialmente, tenemos una apertura de sesión a la baja en todas las plazas europeas, liderando precisamente estas caídas la propia bolsa alemana. Si nos vamos directamente a las cotizaciones índices Europa, vemos en el caso del DAX alemán, es de los índices relevantes de las plazas europeas, pues el que más está cayendo, seguido lógicamente por el Eurostoxx 50 y luego ya nos iríamos a los principales, el CAC 40, el IBEX 35, por supuesto, aunque tiene menor calado, y ya pues nos iríamos a Italia, que ya ha perdido relevancia el tema de la crisis de la ruptura de gobierno de, bueno, pues el movimiento 5 estrellas y la Liga. Esta es la caída que está habiendo desde que ha empezado el mercado. Esta franja de color azul, por verlo un poquito así rápidamente, es la primera hora de negociación desde las 9 hasta las 10 de la mañana y aunque el contrato de futuro ha ido cotizando con cierta lateralidad o con poco movimiento durante toda la madrugada, ha sido iniciar la sesión y la diferencia que había con el precio del contado, es decir, con el índice sobre las acciones, pues vemos cómo ha habido una fuerte caída. Si nos vamos a otras plazas europeas, vemos efectivamente como el IBEX 35, tras una gran semana, última semana de agosto, pues hemos empezado un poquito con mal pie, con poquita volatilidad, con poquito rango de actuación y ya pues estamos cotizando por debajo de los 8.800 puntos, algo que habíamos alcanzado en la jornada de ayer y todo parecía que iba a haber, bueno, una jornada de subidas, pero claro, la tensión entre, bueno, pues entre el Reino Unido y prácticamente el resto del mundo en el mercado Forex y principalmente con Europa de cara a la salida de, bueno, pues de este Estado dentro de la Unión, pues se suma las tensiones por la aplicación de los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a China. Esto es un poquito irónico porque parece que después de aplicar aranceles, de incrementar las tensiones, es cuando buscan volver a tomar o a retomar las negociaciones. Algo que, bueno, pues no tiene mucho sentido ir estirando cada vez más la cuerda porque, bueno, pues todo parece indicar que no está interpretando correctamente Donald Trump las posiciones que está tomando en este caso, pues Xi Jinping, bueno, pues el primer ministro de China. Una de las cosas fundamentales en que se esté alargando tanto la guerra comercial o que China esté aguantando el pulso a Estados Unidos, que, bueno, por otra parte, China tiene menos que perder en esto, es que bueno, pues Donald Trump se enfrenta el año que viene a nuevas elecciones. Sin embargo, Xi Jinping no tiene ninguna prisa porque el puesto, el cargo bueno, primer ministro, presidente de la República Popular de China, no tiene caducidad, es decir, puede estar toda la vida en ese puesto sin que, bueno, pues vea peligrar, lógicamente, pues todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, el gobierno chino es muchísimo más paciente y hasta que no se cumplan las condiciones que inicialmente propuso
a Estados Unidos, pues no se van a sentar realmente con fundamentos a intentar resolver sus diferencias comerciales. Es cierto que el impulso de la semana pasada y de algunos de los valores del IBEX 35 vienen porque China tiene la intención de incrementar toda su infraestructura y va a requerir de empresas externas para que desarrollen los proyectos arquitectónicos necesarios para desarrollar esas estructuras, y compañías ayer como Acerinox o ArcelorMittal pues se vieron favorecidas. Si nos vamos a la cotización, en este caso ya de lo que viene siendo en Forex, vamos a ver si lo podemos ver bien. La cotización del euro-libra, estamos viendo cómo tenemos una franja clave, que es la que está coloreada de color amarillo en la parte superior. Son unos niveles máximos por encima del 0,90, incluso ya retomando o alcanzando niveles de 0,93, y aunque durante la semana pasada, durante el mes de agosto parecía que se había relajado todo, como si se nos hubiera olvidado las tensiones que había, pues estamos viendo cómo ya después de, sabiendo que hoy y esta semana va a ser clave en el Parlamento británico de cara a intentar frenar ese Brexit duro, vemos como hay un repunte de cara a la cotización del euro frente a la libra. Por otro lado, si nos vamos exactamente a lo mismo, pero referente al dólar, pues vemos como la franja de color rojo, que es la parte de soporte o crítica, digámoslo así, en el entorno del 1,20 €, pues estamos viendo ya como pues en la jornada de hoy pues está empezando a cotizar por debajo, como os había comentado, por debajo de $1,20. En este sentido, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues incremento de las tensiones de la crisis en Argentina. Recordemos que durante el mes de agosto en las primarias ganó el partido peronista, algo que hizo saltar todas las alarmas de lo que es principalmente la inversión extranjera y, lógicamente, de los ciudadanos de a pie de calle de allí, que empezaron a comprar masivamente dólares para evitar, lógicamente, pues un riesgo de corralito. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Macri actualmente pues en funciones? Pues limitar la extracción o el cambio de pesos por dólares americanos a $10.000 por persona física al mes, algo que lógicamente ha generado muchísimas colas y solicitudes en las oficinas para lógicamente realizar esto. Básicamente es unas medidas que podrían podrían frenar muchas de las medidas fiscales que había propuesto Macri para intentar empezar a compensar los desniveles que había actualmente en el país, además de que han incrementado, pues prácticamente han multiplicado por 2 sus niveles de deuda por el préstamo que solicitaron al Fondo Monetario Internacional, y que lógicamente eso está haciendo que los incrementos de los tipos de interés que buscaban evitar una caída en los precios del consumidor, pues por otro lado ha perjudicado los tipos de interés de los préstamos hipotecarios y los préstamos al consumidor, encareciéndolos, lógicamente. Entonces, es un ciclo en el que es más caro conseguir dinero y, en teoría, en términos reales, pues todo parece indicar que debería haber sido más barato pues llenar la cesta de la compra. Y claro, esto ha ocasionado que el peso de Argentina pues se devalúe a prácticamente niveles de casi 7-8 años previos los niveles cumbre cuando estaba en este caso Kirchner en el gobierno argentino. Aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues una coyuntura en Europa marcada por datos de recesión económica o de desaceleración económica por los últimos datos publicados por parte de Alemania y de la eurozona, en donde la producción industrial y el crecimiento del PIB cayeron un 0,1% y pues lógicamente eso da pie a que en una coyuntura en la que estamos haya que reestructurar las carteras, y durante el mes de agosto, por hacer un poquito resumen, porque ahora mismo llevamos solo 2 jornadas lectivas, digámoslo así, ya del último mes del tercer trimestre, y ya el mes que viene, octubre, noviembre, diciembre, estamos en el tramo final del año, que veremos cómo se recupera. A día de hoy, ahora mismo, el IBEX está un 3% en positivo respecto al inicio del año, entonces está muy rezagado en
el ámbito local y eso sí, es cierto, es menos volátil en este caso a los movimientos estructurales de la coyuntura actual, tanto europea como a nivel mundial. Aunque es cierto que la exposición bancaria, que es el sector que más peso tiene en el IBEX 35, pues se ha visto afecto a toda la crisis, principalmente de Latinoamérica. Ya no solo cuando fue elegido el partido, digamos, de extrema izquierda en el gobierno mexicano, sino lógicamente ahora pues la exposición en el mercado financiero, en el sector financiero del país argentino. BBVA es de las principales compañías afectadas, que bueno, pues la filial o el listing que hay de BBVA en Argentina fue la entidad de las que más se vieron perjudicadas. Si nos vamos ya un poco para terminar al sector de, bueno, pues de materias primas, por enfocarnos principalmente en el precio del oro, vemos como el soporte que tiene en el entorno de los 1.500 se sigue manteniendo. Básicamente lo que tenemos es una consolidación del precio que no ha retomado más subidas, pero sí es cierto que se mantiene. Por lo tanto, mientras que estos niveles de cotización se mantengan y empiece a bajar la presión sobre el precio del oro sin bajar la cotización, pues lógicamente veremos que se va consolidando pues una postura más bien defensiva en, bueno, pues en el oro y en bueno, aquellos inversores que estén expuestos en el mercado en los mercados financieros y principalmente de renta variable. Es cierto que en el caso alternativo, pues las criptomonedas también han sufrido o se han visto beneficiadas por grandes subidas y el sector utilities, en el caso concreto de España, aquellos que, bueno, pues lógicamente lo conocemos un poquito más, el sector energético, Iberdrola, Red Eléctrica, Enagas, Naturgy, todas estas compañías han sufrido o se han visto beneficiadas por grandes incrementos en su cotización que les ha permitido en algunos casos, como el de Iberdrola, vender el 40% de su parque eólico en Reino Unido por 1.800 millones de euros sin hacer que la cotización caiga y de hecho se mantenga en torno a 60.000 millones de capitalización bursátil. Si nos vamos al caso de la plata, por tener una alternativa exactamente igual, ya quedan muy lejos esos 17 dólares de cotización que tenía y, bueno, pues prácticamente marca niveles históricos de cotización de hace muchísimos años, por encima de los 18 dólares, buscando el nivel de los 19. Y por terminar, en el caso del petróleo, se consolida en el entorno, en un rango muy pequeñito de 2 dólares, 3 dólares de diferencia, con bueno, pues una resistencia en el entorno de los 60 dólares por barril. El incremento de los stocks, pues lógicamente ha hecho que la cotización tienda a la baja, pero con esta incertidumbre y bueno, pues actualmente la crisis petrolera no parece tan importante, teniendo en cuenta otros aspectos a nivel global que tenemos actualmente en curso, pues parece que el precio del petróleo se ha controlado. Básicamente esto es lo que tenemos. Recordar que, bueno, esto es un morning, ¿vale? Cualquier coyuntura personal de inversión que queréis realizar, lógicamente, tenéis a vuestros analistas a vuestra disposición. Preguntarles a ellos todo lo que necesitéis en referente a vuestras carteras, vuestras posiciones, para que os echen una mano a tomar, bueno, pues valoraciones de cara, bueno, pues a afrontar esta semana que, bueno, aparentemente va a tener movimiento, tanto a nivel defensivo como cierre de posiciones, como por supuesto a nivel especulativo para aprovechar bueno, pues, unos posibles movimientos que pudieran surgir a vuestro favor. Recordar que actualmente donde más movimiento va a haber, aparte de los contratos de futuros de los índices, es lógicamente el mercado de Forex. Hay que tener en cuenta que lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa es el Brexit, con la libra en caída libre, entre comillas, y lógicamente el yen viéndose fortalecido prácticamente con todos sus pares, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Prácticamente el yen como base está haciendo la cotización del resto, que el resto caiga. Si cogemos la referencia con el dólar, pues prácticamente el yen, aunque muy poquito, lo tenemos aquí, es el que más se está beneficiando contra el dólar. Prácticamente los dos se están beneficiando, pero el yen, al ser históricamente una divisa refugio, pues tiene más tendencia a fortalecerse que el dólar.
Pues esto es todo para el Morning Meeting de hoy día 3. Como siempre para mí es un placer bueno, pues estar con vosotros, echaros una mano, bueno, daros unas pequeñas pinceladas para ver cómo afrontar la sesión de hoy. Para cualquier cosa a nivel ya más bueno, pues particular, poneros en contacto con vuestros analistas y bueno, espero veros en mi caso en próximos seminarios. Por mi parte, nada más. Muy buenos días a todos, muy buena suerte en vuestras inversiones y un saludo. Hasta luego.